El día que se abrieron las puertas, el mundo cayó, y de en medio de las incontables víctimas un pequeño número de personas despertó habilidades sobrenaturales, recibiendo el nombre de salvadores de la humanidad. De entre estos Lee Jung-wook, nuestro prota, un jugador de rango F, fue nombrado como el gran emperador del acero y último salvador de la humanidad. Es así como comienza esta historia. Sin embargo, contrario a su estatus, nuevamente se encuentra prestando su servicio militar en el campo de tiro AMT. Todo un pelotón estaba siendo reprendido por la repentina pérdida de un cartucho que en ese mismo momento estaba siendo devorado por Jung-wook, quien tras el aviso del sistema deja saber que estar de nueva cuenta en esa situación no le era muy agradable. Después de todo, en el futuro él había sido el último en poner su pecho en nombre de la humanidad y de igual forma había terminado en el suelo a merced de los villanos, jugadores retractores del bando humano. Dicho pensamiento había sido contradicho por el líder de tal movimiento, recalcando que se trataban de criaturas divinas encargados de juzgar a la humanidad, a lo cual Jung-wook se quejaría recalcando que si tan solo hubiese tenido un día más de entrenamiento, habría sido suficiente para cambiar el rumbo. De igual forma no se podía cambiar el destino, y en palabras de su ejecutor un rango F como este habría llegado siempre al mismo sitio, terminando finalmente con su vida. En situaciones normales esa fuera sido su partida con San Pedro, no obstante, para su suerte tiene una nueva oportunidad para subir sus habilidades. Tras esto había llegado el descanso, y era la hora de comer, pero al llegar el turno del pelotón de Jung-wook, se les daría la orden de hacer una tarea más, protestando el chico, recibiendo las burlas de su superior, quien piensa que los más adecuados eran el pelotón de rango F, después de todo tenían que trabajar más duro, siendo ese el motivo para que alguien como el prota estuviese allí. Esa había sido la vida de Jung-wook en el pasado, el cual viendo en retrospectiva se pregunta qué tan patético llegó a ser. Es por eso que, tomando al toro por los cuernos, acepta el trabajo. Sin embargo, pone contra las cuerdas a la bocina al pedir por lo menos un poco de comida antes de ponerse a ello, expresando sentir preocupación de que el soldado Sang-wook se viera envuelto en rumores de maltrato. Todo había salido contrario a lo que Sang-wook había pensado, y el tiempo para comer iba a ser aprovechado por Jung-wook de otra manera, separándose de sus compañeros. Al estar lejos, dejaría escapar su enojo, pensando que tal situación no fue nada a comparación del futuro, y era por esto que tenía que evitar todo lo que detuviera su crecimiento. Y es por este motivo que se propone ocultar su habilidad por ahora. En ese mismo momento en el batallón se dan cuenta de que todas las cucharas habían desaparecido, al habérselas comido Jung-wook, logrando por consiguiente poder manipular 309 gramos de acero, cantidad que lo obliga a solo usar una bayoneta que pesa 140 gramos, con el fin de también aumentar la potencia de esta. A tal ritmo iba a ser difícil alcanzar el nivel de su vida pasada, mas todo podría cambiar dentro de 3 días con la aparición de su única oportunidad, en donde tenía que sacar a relucir su experiencia como regresor. Es así como el tiempo pasa, y el momento había llegado, y mientras que esperaba, su compañero le deja saber lo diferente que se ha estado comportando. Jung-wook pregunta si al caso eso lo molestaba, y tras la negativa de su compañero, el chico pregunta al llamado Park Junmo si confía en él, preparando en ese instante su arma. Mostrándose como en ese mismo instante múltiples duendes hacían su aparición alrededor del batallón, quienes al no contar con un ataque se encontraban descansando. Jung-wook es quien inicia el ataque, sacando del combate al primer duende y expresando su felicidad al finalizar su espera de 3 días, siendo a su vez sorprendido al ver cómo el duende que anteriormente había derribado se ponía de pie. Al ejecutarlo definitivamente una piedra roja cae a sus pies, y al ser devorada por su mana, además del peso que puede manejar comienza a aumentar, de tal manera que se propone eliminar todo lo que se le cruce enfrente, apoderándose de todos los objetos. Antes de todo esto, poniendo en contexto a su compañero, Jung-won explica cómo es capaz de sentir el movimiento del metal, haciendo que éste se pregunte el porqué de no informar a sus superiores, aunque obviamente todo esto era mentira, así que el chico contesta que al ser un rango F simplemente no iban a creer en sus habilidades, de tal manera que le hace prometer que se quedaría en su puesto mientras que el peliazul se iba a comprobar la situación, con el objetivo de ser el único en obtener todas las armas. Arremetiendo de frente, Jung-won en un parpadeo se pone atrás de la primera línea de duendes en atacar cortando sus pies y derrumbándolos ante la vista de su líder,
pero quedando a merced de un ataque sorpresivo, del cual rápidamente se defiende controlando un arma del enemigo, cortando la cabeza del duende con mala suerte. Tal ataque lo había puesto de mal humor, puesto que le habían recordado cómo había muerto en su anterior vida, es por esto que promete aumentar su brutalidad, diciendo que se iba a comer vivo a quien volviera a intentar lo mismo. Dicho esto, al ya haber impartido el suficiente miedo entre los presentes era hora de pasar al plato principal, refiriéndose al jefe duende que estaba siendo difícil de encontrar. Por tal motivo de manera premeditada Jung-won deja una apertura, que tal y como pensaba, el chamán duende aprovecharía impactando un ataque en este que sería sentido en el batallón, pero que, sin embargo, sería ignorado. Tras el aparente resultado de su ataque parecía que todo le había salido bien al duende, pero contrario a las expectativas, tal acto tendría una respuesta rápida del prota quien había calculado todo, demostrando el duende el no ser un oponente fácil al esquivar dicho ataque, tratándose de una finta, que de igual forma no serviría de nada, hecho que le haría darse cuenta a Jung-won de la basura que había sido en su pasado. Por otro lado, su objetivo de engañar al chamán había sido un éxito y, sin embargo, no había podido terminar con el plan, logrando simplemente que los duendes se motiven al ver a su líder en movimiento, agregándose a la situación el hecho de que su mana esté en un punto crítico, lo cual sería lo más preocupante, gritando a su vez con fuerte determinación como no se rendiría. No acompañándolo la suerte, tras la repentina aparición de su compañero, quien desconociendo el peligro había llegado buscando a este, siendo el chamán quien se daría cuenta de este en primer lugar, aprovechado para atacar, logrando poner a Jung-won en una posición incómoda, pero logrando de igual forma el salvar a su compañero. Gracias a esto los duendes habían escapado, no esperando Jung-won que fuesen tan cautelosos, interrumpiendo su pensamiento el llamado del batallón, poniendo al tanto a los ya nombrados de lo sucedido, para que seguido se les ordenara el mantener la posición en la espera de los refuerzos que estaban en movimiento. Tratándose del paladín de AMT, la teniente Seo Euna, de la cual Jung-won estaba plenamente consciente, sabiendo que, si ella atendía al igual que en su vida pasada, se encargaría fácilmente de la situación y perdería su oportunidad de remontar su vida anterior, y todo debido a la incautación del objeto legendario, Adamantium, que en el pasado lo había convertido en el emperador del acero. Objeto que volvería a él hasta dentro de 4 años, por tal motivo, no se podía dar dicho lujo, llegando a este el mensaje oportuno de la aparición de los duendes en el puesto 6, proponiéndose acudir al llamado, ignorando incluso las órdenes del batallón, que les recordaba el que se trataban de soldados rango F, incluso su compañero trató de detenerlo, para terminar siendo convencido. Al tratarse de jugadores de largo alcance, los soldados del puesto 6 estaban contra las cuerdas, siendo su única defensa una barrera que no iba a durar mucho, más entre la agonía, de repente los ataques habían cesado, haciendo que los dos sujetos se pregunten por la situación fuera de la barrera, siendo este acto un simple respiro para el posterior ataque fuerte por parte del jefe. Debido a esto, ya uno de ellos tras perder la moral y temiendo sufrir de más en su captura, piensa que colgar los guayos por cuenta propia sería lo mejor, deteniéndose ante la llegada del prota, quien les da instrucciones para el siguiente movimiento. Los soldados atienden al llamado con escepticismo, debido a la cantidad de enemigos contra la que estaban luchando, además de que ni siquiera sabía a qué era lo que tenía que apuntar, puntos de los cuales se encargaría Jung-won, quien estaba usando los ataques del ballestero para ahorrar mana y quitarse algunos duendes del medio, de tal modo que intentando hacer algo el líder duende apunta un ataque al chico, quien lo logra esquivar ante la mirada impotente del monstruo. Mientras que los duendes uno tras otro iban cayendo, Park Junmo tenía la misión de localizar al jefe, topándose con un duende gracias a su mala suerte, pero siendo salvado de nueva cuenta por el prota, haciendo preguntar a su compañero si realmente se trataba del Jung-won de siempre. Jung-won había esperado que, al eliminar a sus soldados, el jefe chamán hiciera su movimiento, pero contrario a lo pensado, el jefe le estaba haciendo creer que no le importaba perder algunos soldados con tal de acabar con su mana, saliendo de su pensamiento al ser llamado por Park Junmo, que otra vez había sido atrapado, estando a merced del jefe chamán. Motivo por el cual Junmo se disculparía con el prota, quien no teniendo más remedio optaría por bajar sus armas, estando a punto de ser ejecutado, pero contrario a lo que se esperaría, de manera repentina daría las gracias, y esto debido a que Junmo le había conseguido la oportunidad perfecta para dar el jaque mate.
Haciendo uso de su habilidad, Jung-won jala el gatillo del arma de Junmo, la cual estaba apuntando al estómago del monstruo, que caería al suelo mal herido, dando paso a una persecución por parte del prota, quien atacaría la espalda del jefe, fallando por la armadura de cuero que estaba llevando puesta, corriendo hasta el portal y por consiguiente estando a punto de huir. De no ser porque Jung-won se dio cuenta que el monstruo llevaba consigo un collar de metal, del cual haría uso el chico para ahora sí por fin terminar con el duelo. Su bayoneta atravesaría al duende justo momentos antes de la llegada de Seo-euna, viéndose obligado a hurgar entre el cuerpo del duende para sacar el adamantium, poniéndolo en su boca a último segundo tras ser descubierto por los soldados. Estos tomaron control de toda la zona, atendiendo a Jung-won al estar herido, a su vez como se muestra a Seo-euna, la cual estaba analizando al detalle toda la escena, dándose cuenta de cómo supuestamente 4 soldados de rango bajo habían terminado con un jefe, notando rápidamente cómo todos los cuerpos tenían heridas similares, llegando a la conclusión de que tal acto había sido llevado al cabo por una sola persona, todo mientras que, al mismo tiempo, el sistema estaba informando a Jung-won de los detalles de la absorción, despertando al instante la habilidad que estaba buscando, dejando salir una sonrisa que sería notada por la chica, que ya estaba sospechando de este. Tal habilidad se trataba de una resonancia con la que podía sentir el metal a su alrededor, sabiendo que en ese momento por fin había dado inicio a su regreso, el regreso del emperador del acero. Es así como dicho acto terminaría, pasando unos días en donde se nos muestra cómo chicas de la tercera brigada femenina se encontraban comentando acerca de lo sucedido, a través de rumores que narraban a un rango F convertirse en el salvador del puesto 6, carreando solo con una espada. Llevándose a cabo dicha conversación al lado del sargento Sang-ok, quien se encontraba molesto por dicha situación, desquitando su ira con el soldado Park Han-il, intimidando a este junto a su compañero Lee Bon-suk, soldado bárbaro con afinidad al combate cuerpo a cuerpo. Estos sujetos cuestionando el supuesto resultado de Jung-won, planean calmar las aguas que estaban generando el rumor, a la par que se sacaban del medio al chico, alegando hacer su movimiento por el bien de la disciplina. De vuelta con Jung-won, este se encuentra en la sala del comandante del batallón presentando sus saludos, preguntándose el motivo de su llamada con clara molestia, estando presentes la teniente Seo-euna y el teniente Lee Min-hee. El motivo de la reunión se lo haría saber el comandante del batallón, Kim Kan-seon, quien con voz de mando le pregunta si era verdad que éste había desobedecido las órdenes de esperar, añadiendo haber conseguido repeler con fuerza la primera ronda del portal, analizando con cuidado Jung-won lo que iba a decir, respondiendo afirmativamente, preguntando el comandante al encontrarse confundido, al saber que un rango F siempre habría antepuesto su vida, explicando a la par que ejerce una tremenda presión. A pesar de esto, Jung-won sabe que no se tiene que dejar intimidar, es por esto que expresa sentirse estafado por parte del comandante, y al preguntar el motivo, el chico haría por recordarle el discurso que no soltaba, discurso en donde recalca a sus soldados el poder de su estrategia, la cual es capaz de llevar incluso a un rango F a derrotar a un orco, que comparado con un duende no es nada, siendo tal pensamiento el que lo llevó a salvar al puesto 6. Habiendo atacado su lado racional y al ver que logró funcionar, Jung-won continúa con el proceso, buscando ahora apelar a su corazón, repitiendo lo dicho por Kim Kan-seon durante su entrenamiento. Para un verdadero soldado no hay rangos, esas eran sus palabras, era así como lo hacía luchar con todo. Jung-won alega haberse aferrado a tal idea, y al ser reprendido, el sentimiento de haber sido traicionado lo invadió. Explica cómo el creer en tales palabras lo ayudó a sobreponerse al bullying que traía consigo su bajo rango, siendo por eso que no se podía creer la actitud de su superior hacia él. Tras esto, en forma de contexto se nos muestra un poco del pasado de Kim Kan-seon, un jugador que había recibido su título como subteniente tiempo antes de que las puertas comenzasen a abrirse, para posterior a esto convertirse en uno de los fundadores de AMT, posterior a casi morir en las manos de un orco, razón por la que Jung-won había apelado a su filosofía mostrando lealtad. Como resultado a estas palabras, el acérrimo soldado toma al chico de frente, preguntándole si era así como pensaba, para acto seguido proponer a convertirse en suboficial, palabras acompañadas por las repentinas felicitaciones del sistema, por haber conseguido una nueva habilidad.
Dicha habilidad tenía el nombre de fortalecimiento corporal, y siendo congruente a su nombre, le permitía a Jung-won endurecer una parte de su cuerpo. Sin embargo, el mensaje sería ignorado completamente por este, acompañando el silencio que había invadido la sala, como consecuencia de esa repentina propuesta. Pasando de esta manera ahora hasta la estación de entrenamiento, en donde Jung-won todavía perturbado se encontraba entrenando, no creyendo cómo había conseguido llegar a esa situación, habiendo ganado tiempo para tomar una decisión, esto gracias a la intervención del sargento Minee. Siendo sacado de sus pensamientos por Bonsuk, que había llegado con la intención de provocarlo, haciendo burla por el peso que estaba cargando, consiguiendo llamar la atención de los presentes, con Jung-won que ya sabía por dónde iban los tiros. Se había prometido mantener un perfil bajo, pero el hecho de ser condescendiente ante tal comportamiento, iba a dejar el camino libre para que siguieran molestando, por esto mismo toma los toros por los cuernos, comentando que, gracias a su estado de ánimo, dicha oportunidad era perfecta para iniciar un combate. Como era de esperar, la pelea por su disparidad de poderes había llamado la atención, consiguiendo juntar testigos alrededor de lo que parecía ser una derrota unilateral. Paralelo al combate, justo en la entrada del batallón, el suboficial Cheon se había llevado la decepción de no encontrarse a Choi Jong-hon, soldado catalogado como el nuevo talento para convertirse en el santo de la espada, estando ahí para ver de primera mano sus habilidades, pero termina enterándose por parte del guardia, que aún queda un soldado capaz de sorprenderlo. Se trataba de Bonsuk, quien se estaba enfrentando a Jung-won. Dando paso a explicar el origen de Cheon, tratándose del suboficial instructor táctico de la unidad de Tigre Negro. La unidad más elitista de AMT, diciéndose que todo excepto su nombre es secreto del Estado. Volviendo con el prota, Jung-won estaba esquivando los ataques de Bonsuk, mostrando dificultad, siendo acorralado, pero reaccionando rápido antes de ser acribillado, provocando a la futura promesa. En ese mismo instante había hecho su entrada el suboficial Cheon, que, para fortuna, obtuvo la posibilidad de evaluar a la futura promesa, mientras que el guardia halaga la potencia de sus golpes. A simple vista era así. Sin embargo, el hombre comenta que esto no servía de nada, no había sentido en sus golpes y no era capaz de atinar, recibiendo como respuesta del soldado a su lado, que simplemente era cuestión de tiempo para que terminara ipso facto en encuentro. Por otro lado, Sang-ok enojado, le grita a Bonsuk cuestionando si no estaba siendo demasiado suave con su enemigo, haciendo lo mismo los demás al haber apostado por este, sabiendo perfectamente Bonsuk que no era así. Más estaba sintiendo su cuerpo muy pesado, esto resultado del metal control de Jung-won. Probablemente la desesperación de Bok-suk lo estaba haciendo pensar que su lucha iba siendo llevada en un pantano, pidiendo detener el encuentro para revisar sus botas, preguntando Jung-won si era acaso que éste había perdido la ventaja. Es por esta respuesta, y el enojo del momento que dejando de pensar accede a su fortalecimiento físico, o modo berserk, dando paso a la verdadera pelea. El uso de habilidades especiales había invalidado el sparring, y sin embargo, para sorpresa de Cheon, el oponente de Las no había temblado, explica que era como ver la lucha entre un búfalo enfurecido, y un leopardo con sus colmillos escondidos. Ahora sí el combate se había tornado divertido. Con su alta velocidad, Bonsuk de un solo golpe manda volar contra la malla a Jung-won, recibiendo el alabo del público por su ferocidad, expresando Bonsuk como parecía que le había pegado a un trozo de acero con el puño. Transformación del cuerpo fortalecido, la habilidad de Jung-won que convierte una parte del cuerpo en acero, se estaba encargando de darle su merecido al matón, enfureciendo a este mientras piensa que era un desperdicio usar esta en tal combate, a la par que golpea su rodilla. Para Jung-won, la cura para la estupidez son los azotes, y es de tal manera como da inicio a su dominancia, impactando a los presentes, exceptuando a Cheon quien sabe lo que se viene cuando se muestran los colmillos. Bonsuk logra liberarse, y en un parpadeo alcanza la camiseta de Jung-won, alzando a este y tensando la situación, resultando en el chico a punto de ser estrellado contra el suelo. El resultado es evidente, pero para la mala suerte de Bonsuk, Jung-won logra reaccionar, aplicando una llave, neutralizando el ataque y el brazo del titán. Llamando pequeño buey a Bonsuk, Cheon resalta cómo este se ha salvado de tener un brazo roto, al detener el ataque, pasando a cuestionar la respuesta de Jung-won al ataque,
puesto que tal acción no iba a ser suficiente para derrotar a alguien con fortalecimiento corporal. Esto mismo pregunta con furia Bonsuk, notando cómo Jung-won trata de romper su dedo meñique, logrando zafarse de su agarre para dar un salto hasta su espalda aplicando una mata leones. Tal jugada se había convertido en el jaque mate que la habilidad de Bonsuk no iba a ser capaz de contrarrestar. En ese momento la lucha se había tornado de resistencia, y obviamente Bonsuk no la iba a dejar tan fácil, poniendo en uso toda su fuerza para zafarse, a la par que Jung-won aplicaba su endurecimiento en sus brazos, empezando a forzar su técnica y provocando las advertencias del sistema. Preocupado, Sang-wook estaba siendo testigo del nuevo Jung-won, sabiendo el ya nombrado que tras esto iba a enviar el mensaje claro de no meterse con este. Por otra parte, Bonsuk negándose a pasar ante la evidente humillación pública activa por segunda vez su fortalecimiento, aumentando su poder, pero también su tamaño corporal, hazaña alabada por el suboficial, quien sabe que, a pesar de lo asombroso del acto, tal acción fue la que cavó su tumba y había terminado el encuentro, saliendo de esta manera Jung-won, con Cheon que era el único que celebra su victoria. Todos los presentes corren a prestar su ayuda al gigante tirado en el suelo, de manera contraria a lo que haría un soldado, quien mostraría preocupación por Jung-won, el cual con una mirada penetrante se encargaría de intimidar a Sang-wook, que pasa a voltear la mirada. Por su parte, Cheon hace su movimiento, preguntando el nombre del vencedor, respondiendo este rápidamente con el nombre de Jung-won, perteneciente al primer pelotón. Cheon se presenta de igual forma, diciendo que el reciente encuentro fue impresionante, es por esto que, ofreciendo su tarjeta, pregunta al chico si al caso tiene interés en las tácticas de asalto. Dicha propuesta no pasaría desapercibida por los presentes, que asombrados no pueden creer lo escuchado. Jung-won se disculpa con Cheon al rechazar su oferta, explicando que se trataba de un jugador de rango F, recibiendo como respuesta que dichos rangos no significaban nada al tener enfrente a un guerrero como este. No obstante, enojado, Jung-won en su pensamiento dice no estar seguro a qué grupo entrar, aunque estando completamente seguro que su lugar no era el ejército. De tal forma que, para no desaprovechar la oportunidad de tener aliados fuertes, promete pensar la decisión detenidamente, todo esto mientras que es observado con enojo por Sang-wook. Dejando esto de lado, yendo ahora hasta la oficina del comandante de la unidad, quien se encontraba reunido con Cheon. Estos se encontraban charlando acerca del estado de la unidad de Tigres Negros, la cual no estaba pasando por el mejor momento, y esto debido a la escasez de personal. Tales palabras eran confirmadas por Kanseon, explicando que el motivo de esto eran los gremios, los cuales incluso estaban reclutando rango C, pareciendo triste a este el hecho de poner sus esfuerzos a desarrollar talento que sería arrebatados de ellos posteriormente. Sin embargo, tras lo dicho, ambos se dejarían de rodeos, sabiendo Kanseon que Cheon se encontraba en la casa del nuevo santo de la espada, pero para la mala suerte de este dicho sujeto se encontraba de vacaciones. Cheon afirma esto, más agradece lo sucedido, puesto que si no fuera sido así, no se hubiera topado con un soldado interesante. Esto le chirrea a Kanseon, el cual pregunta por el soldado interesante, finalizando con la charla. Volviendo con Jung-won, este se encontraba entrenando en compañía de un soldado de su pelotón, corriendo a la par que eran vistos desde lo lejos por Kanseon, el cual a través de su teléfono da la orden de buscar información de la vida del peli azul antes de entrar al ejército. Todo esto mientras que aquel soldado raso expresaba a Jung-won su deseo de ser como este, el cual pregunta al chico si su deseo era ser miserable, diciendo Kanseon para sí mismo que sus acciones no eran culpa suya, sino que eran de Jung-won por haber despertado su codicia. Mostrándose ahora la vida civil fuera del batallón, en donde la atención de un niño es llamada hasta un callejón, por lo que según él era un mono, aunque uno muy peculiar, llorando tras darse cuenta de lo evidente, dándose paso atrás del ser a la llegada de una horda de sus semejantes a través de un portal, iniciando de tal forma una masacre. Cambiándose de escena, volviendo con Jung-won quien se encontraba en el depósito de armas de la división en compañía de Seo Euna. Esta le explica cómo Kanseon ha reconocido el historial del chico, y había dado la orden de conceder a este el permiso para suministrarle armas, más dejaba saber la desconfianza que sentía por este. Dichas palabras confirmaban cómo el comandante seguía siendo exigente incluso en esta época, es por esto que propone a la chica dejar pasar las cosas, llamando su atención,
prosiguiendo a llamarlo arrogante para sacar a flote el acontecimiento de los duendes, puesto que los cortes de espada de estos solo señalaban a un único responsable de detener el primer brote. Sin embargo, negando tales palabras, Jung-won aplica la de respetar su opinión, dejando eso de lado para probar su nueva espada, dejándole saber a Euna que no debía sentirse presionado a elegir, pero ya habiendo el chico tomado una decisión. Se trataba de la espada de las nubes, la cual contaba con el efecto de absorber el agua y emitir una niebla acuática, diciendo para sí mismo Jung-won que ahora mismo podía parecer un arma insignificante, pero sería la que en el futuro llevaría al santo de la espada a ser un jugador de renombre. Se explica que el verdadero nombre de aquel objeto era Maestro de las Nubes, mano oculta, siendo el arma traída por 3 dioses que descendieron a la tierra junto con Gwanung en la mitología de Dangun. Su nombre había sido mal interpretado, y era por eso que guardaba su potencial, que al ser desbloqueado permitiría al chico manipular el trueno divino, técnica que contaba con el poder de enfrentar monstruos de tamaño mediano en solitario. Su combinación junto al poder de su acero, sería una dupla incomparablemente poderosa. Euna deja saber que esa podía ser una decisión decepcionante, todo lo contrario a su historial, mas el chico le hace saber que se encontraba conforme, puesto que de todos modos no tenía más tiempo para elegir. Palabras acompañadas por el inicio de un temblor, junto al mensaje de emergencia, debido a la aparición de un portal en Taewon. La actitud de Jung-won vista por Euna le hace cuestionar si era al caso que éste esperaba tal situación, pasando ahora hasta el epicentro del meollo, en donde ya se encontraban los pelotones, quienes dan paso a los escuadrones del gremio Cheonghwa mientras que admiran sus armaduras, comentando que tan solo sus armaduras valían un apartamento en el barrio más costoso de Corea, prometiendo que dicho gremio sería su paradero después del servicio militar. A la par de estos comentarios se dejaría ver como contrario a estos, Jung-won y su pelotón se encontraban calentando, a la par que el ya nombrado da las instrucciones de combate, las cuales eran el resultado de luchar contra un oponente que hacía uso de veneno, recibiendo las burlas del soldado de los comentarios anteriores, quien los comparaba con una excursión de colegio. Al escuchar lo minucioso que estaba haciendo Jung-won con las medidas de seguridad y el conteo de suministros. Al notar cómo esas palabras bajaban la moral de sus tropas, Jung-won ordena lo mismo al soldado de nombre Kwak, respondiendo este de manera relajada, a la par que los llamaba chismosos, pasando a callar a Jung-won, quien enojado le resalta a su pelotón que se trataba de una situación real, por lo que no debían desmoronarse. Se da paso a la revisión de los suministros, y los soldados comentan cómo Jung-won ese día parecía más sensible, y era así, su mirada afloja al ver Junmo, al cual iba a comentarle algo, más recibiría el primer ataque en su cuello, cayendo y dándose inicio al ataque perpetrado a su pelotón quienes son neutralizados y eliminados, no siendo la excepción Jung-won quien estaba a punto de ser apuñalado de no ser por Junmo, quien arremete contra el líder Kobold, que mientras Junmo atiende a su líder, aprovecha para cortar su cabeza ante los ojos del peli azul. En su vida pasada, Junmo había muerto para salvarlo, hoy sería el día de esa batalla, es por esto que da la orden al chico para que como segundo al mando lleve al pelotón fuera de la zona de operación, resaltando Junmo que dicho acto era una deserción armada, respondiendo Jung-won que tal orden era parte del plan. Es así como dejando esto de lado, somos enviados hasta otro lugar dentro de lo llamado Zona Roja, en donde a partir de varios reportes de parte de los pelotones, se da a entender que toda la zona fue arrasada sin dejar sobrevivientes, siendo por parte del pelotón Beta que se encontraría un nido de kobolds en la zona 2, sector B9, con aproximadamente 200 kobolds dentro de una especie de garaje. De tal manera que se inicia el operativo, entrando en formación de magia de área A, irrumpiendo dentro, a la par que llevan a cabo la formación, recibiendo la orden de esperar para atacar, en donde una vez y rodeados estarían a punto de ser sepultados por los incontables seres que se abalanzaban de manera agresiva, abriendo fuego e iniciando el ataque a centímetros de ser masacrados. Volviendo hasta el pelotón de Jung-won, quien estaba llevando a cabo la colocación de sensores de movimiento por toda la zona tal y como lo decía en el manual, es así como se lo explica a su subteniente, el cual ante lo dicho responde diciendo que se trataba de una pérdida de tiempo, agregando que si se estaba preocupando por el hecho de tener a tal gremio alrededor debía recordar que se trataba de solo un portal de kobolds. Mencionando que el primer pelotón entraría en acción en los próximos 20 minutos, en forma de enfermeras repartiendo medicamentos,
por lo cual Jung-won se tendría que poner en acción, pasando a gritar en medio de todos como se les había ordenado por parte del comandante del pelotón, la misión de destacamento, y por consiguiente evitar la incursión de los monstruos que sobrevivieron, hasta la zona de los civiles. Tras dicho discurso logra llamar la atención hacia la charla, por lo que sintiéndose presionado, para no ceder, le reprocha el hecho de sentirse más, solo por ser alabado una vez por el comandante Kanseon. Le dice que no cuenta con experiencia real, y que se trataba de un solo portal, todo esto mientras que Jung-won bajaba la agresividad, cosa que notaría Minee preguntando el motivo. Apareciendo de la nada la sargento Choi Seon-a preguntando por la situación, tomando por sorpresa a Minee, y siendo el motivo de bajar su agresividad por parte del comandante del pelotón. Esa era la debilidad del subteniente, rebajando su agresividad mientras que se sonroja por la chica y pregunta por el motivo de su visita, respondiendo la chica que la razón de estar ahí era por el jugador Lee Jung-won. Por otro lado, Euna junto a su pelotón estaban vigilando la zona, notando la reunión de la sargento y el comandante, en donde la chica trataría de relajar al chico, diciendo a este que no tenía que poner mucha atención al otro comandante, cosa que no le importaba en lo más mínimo a Jung-won, el cual responde que hay cosas más importantes que hacer, recibiendo una cara linda de parte de la chica quien le pide continuar con el trabajo que éste estaba llevando, para proseguir, preguntándose qué era lo que estaba tramando el comandante del batallón. Volviendo con Euna, a quien se le estaba cuestionando por parte de un soldado, el hecho de que, por ser el destacamento de asalto, tendrían que ser despegados de frente en el asalto a los kobolds, a lo cual Euna refutaría que la única cosa que tenía que hacer un soldado era cumplir con sus órdenes. Cambiando de escena en donde se nos mostraría a Jung-won reunido con el comandante de batallón, quien se encontraba junto al teniente Cheon, situación particular para el chico quien, por el motivo de ser probado, sería asignado por parte del comandante al líder del primer pelotón, llevando a cabo la misión de ataque secundario en el portal. Esto enoja a Jung-won que se pregunta qué estaba haciendo ese tipo, quien no había mostrado interés en él en su vida anterior. Sin embargo, al no contar con tiempo trata de hacerlo entrar en razón, destacando que, desde su llegada al primer pelotón, solamente había estado realizando tareas de destacamento de apoyo, por lo que no podía aceptar el poner en riesgo a sus soldados. Interrumpiendo la discusión la noticia de que el personal de la zona de evacuación pasaba de fase 2 a fase 3, lo cual Jung-won tomaría como señal de que pronto sería muy tarde, pidiendo al comandante el permiso de expresar algo, notando una como Jung-won se había echado a correr, avisando de último minuto a sus hombres sobre el gas que se aproximaba. Siendo así como justo después de decir esto, el gas invadió toda el área, diciéndose a sí mismo que había sido más rápido de lo que esperaba. Ahora se nos muestra que fue lo que Jung-won pidió expresar al comandante, pasando a recordarle cómo él había perdido a todos los miembros de la unidad en su primera misión, por lo que se le hacía difícil de creer que tomara la decisión de mandar a un soldado del destacamento de apoyo, a ser desplegado por una simple prueba. Es por esto que le pregunta, si el respetado comandante del batallón también los considera soldados desechables. Al escuchar esto, Kanseon merma la responsabilidad de Jung-won, quien ahora tenía que solamente seguir sus órdenes, siendo esto algo respetable para el chico, que de igual forma se niega a la orden, argumentando que incluso siendo así, cabe la posibilidad de que su falta de experiencia los lleve a bajas, recordándole Cheon que la desobediencia en tiempos de guerra lo llevaría a la pena de muerte. Algo que Jung-won sabe perfectamente, más si no lo hacía todos sus compañeros morirían, y es por tal determinación que logra hacer ceder a Kanseon, que de igual manera no retirara su castigo ante tal desobediencia. Es por esto que mientras maldice, volvemos con quien riega agua sobre su espada de las nubes, la cual comienza a ser absorbida por esta debido a su habilidad de niebla acuática. Gracias al veneno, Jung-won no se podía hacer a la idea de lo que estaba pasando, es por esto que ruega que su amigo haya tenido la suerte y sensatez de vivir y huir con los demás. De tal manera que se nos muestra a Park Junmo, quien tras la partida de Jung-won había tomado el mando, asistiendo a uno de sus soldados mientras que rápidamente da la orden de entrar a lo llamado caja, que tal y como decía su nombre, se trataba de un cubo equipado con magia de contención elemental, hecho solo con el propósito de servir como campamento temporal, pero que ahora se había convertido en el escudo del pelotón.
dejándose ver como Choi, pese a ser la superior de Park Junmo, había sucumbido a la presión y se encontraba asustada. Pese a esto, Junmo empatizaba con esta, que solo contaba con 20 años de edad. Es por tal motivo que se pregunta cómo era que él, siendo solo un soldado raso del equipo de apoyo, podía ayudar, golpeando su cabeza, mientras que se pregunta qué haría Jung-won en esos momentos, dando momento a su eureka. Lleno de heridos y al estar ya sin municiones, sacando su hacha, reporta a su pelotón que los kobolds son atraídos por cosas brillantes, por ende, usaría su técnica de ataque relámpago para atraer a la manada. Durante su servicio, todos los presentes iban a tener la oportunidad de vivir, por tal motivo que recuerda las instrucciones de Jung-won a los demás, para seguido dar la orden de correr tras su señal. Pensando, Junmo cuenta cómo, a pesar del nombre de su habilidad, esta no era capaz de eliminar ni al monstruo más débil, por lo que se encontraba feliz de por fin usarla para salvar algunas vidas, iniciando una maratón y dando la orden de correr a los demás tras alejarse lo suficiente. Con los kobolds cada vez más cerca, Junmo se afirma como Jung-won igualmente sería capaz de tal acto si tuviera una habilidad como la de él, más tras lo dicho, de forma fugaz se vería envuelto por rayo azul, que espumaría a todos los monstruos, para terminar, estrellándose y cayendo justo enfrente de su superior, quien había llegado hasta ahí gracias a que la dispersión de su niebla contrarrestaba el gas venenoso. Temiendo su reprimenda, Junmo hace por justificar su actuación, pero contrario a su pensamiento, Jung-won haría por felicitar su valía, tras agradecerle por sobrevivir, puesto que, gracias a él, la mesa estaba servida y era hora de comer. Tras dichas palabras daría inicio a su arremetida, eliminando y logrando obtener las piedras de metal de los kobolds, tratándose de un gran número de estas. Sin embargo, pese a tenerlas enfrente, no podía devorar el festín debido a tener atrás de este a Park Junmo, dejando esto de lado al preguntarse el motivo de no ver al jefe. Notando rápidamente la razón de esto, para tras escuchar un gran grito salir a correr detrás de los bichos. Pasando ahora hasta donde se encuentra el pelotón de asalto, que estaba recibiendo por parte de Choi las instrucciones de mantener la posición, a la par que disparan a los kobolds, mientras que ésta se prepara, dejando el pelotón con la intención de saber el porqué de que Jung-won actuase como si supiera todo de antemano. Por otro lado, el pelotón de destacamento de apoyo aún no se había ido, atados al lugar por los heridos, siendo poco a poco presionados por el jefe kobold, quien poco a poco está tumbando la barrera, logrando destruirla y quedando finalmente a merced de los monstruos, detenidos por la llegada de Jung-won. Este enfurecido ataca directamente al líder kobold lanzando su bayoneta, siendo evadida por el bicho múltiples veces, y solo logrando romper la vasija que generaba el gas venenoso, seguido del ataque coordinado por parte de los kobolds, quienes tras rodear a Jung-won, lanzarían cantidades insanas de cerbatanas de metal a este, que lograría bloquear unas cuantas, pero no siendo suficiente, viéndose obligado a utilizar su metal control, teniendo como consecuencia la pérdida de control de su bayoneta. Tras esto, Jung-won explica cómo el brujo kobold no estaba comandando a los kobolds, por lo que no podía ganar tiempo asustándolos, puesto que estaban siendo controlados por este, de tal manera que luchar teniendo a Junmo junto a él le sería contraproducente, iniciando la huida, corriendo hasta la barrera, entrando en esta tras el último bloqueo hecho por Jung-won, con el brujo viendo cómo nuevamente había fallado. Ya dentro, el alivio del chico se espumaría rápido, y todo debido al caos dentro de su pelotón, sorprendiéndose al ser informado de contar con heridos, puesto que se supone que contaban con Choi como oficial médico. Al ver a la chica, ya se había hecho a la idea del estado de sus hombres, más con el temor de ser aniquilados, Jung-won hace por entrar en razón a la chica, dándole una bofetada para lograrlo, a la par que con mirada segura le recalca en la situación en la que se encuentra. Jung-won le explica cómo ahora mismo se encontraban en una batalla real, y le pregunta si realmente quiere vivir con remordimientos toda su vida, queriendo saber si al menos sabe lo que era vivir con arrepentimientos, haciéndola entrar en razón. De esta forma es como vuelve a su puesto, dando reporte a Jung-won del herido, diciendo que éste había perdido mucha sangre y todo por su culpa al llegar tarde. No obstante, promete no rendirse, cosa que el chico agradece para seguido planear con furia el contraataque. Paralelo a esto, en medio de la carretera una mujer es informada del evento acontecido, dando la orden a su chofer para cambiar el rumbo de su destino en dirección a la batalla, volviendo nuevamente con Jung-won,
quien detenido sobre una X en el suelo y rodeado sigilosamente por los kobolds explica cómo la presa había entrado al lugar de caza por propia cuenta. Se encontraba en el único lugar exento de sensores y cajas, siendo el lugar central del área dominado por su plan, exceptuando el área A que era visualizado por Choi Siona. Al momento de poner sus manos sobre el líder sería el final del juego, así que activando su detección de metales y teniendo en cuenta todo el metal amigo, cada excepción sería un kobold, iniciando la matanza, y es como resultado de tal estrategia y al bloqueo del brujo kobold a su ataque que lo encontraría. Apuntando todas sus espadas hacia este trata de dar final al combate, pero con furia el kobold las detiene y no las deja volver a este, de tal manera que queda desprotegido y a merced de las cerbatanas enemigas las cuales todas parecían que habían conseguido perforarlo. Sin embargo, no era así, puesto que, gracias al fortalecimiento corporal en sus brazos, estos habían servido como escudos, consiguiendo como resultado el brujo kobold avivar aún más la furia de Jung-won. De nueva cuenta las espadas volvían al chico, pero esta vez con más furia, agitándolas de tal manera que, mientras cercenaba kobolds, consiguió generar un tornado el cual dispersó el gas venenoso y dejó entrar el aire. En palabras de Jung-won el juego había terminado, es por esto que seriamente dice al brujo kobold que era hora de saldar cuentas. El contraataque del brujo kobold no se hace esperar, a la par que Jung-won dice que luchar no tiene sentido, mientras que pregunta si tiene idea del esfuerzo requerido para que tal bicho fuese el último de pie. Rápidamente el chico se da cuenta de que lanzar sus dagas como en el anterior ataque no tenía mucho sentido, por tal motivo que mientras busca una apertura es atacado, retrocediendo, pero siendo atrapado y agitado por los aires hasta finalizar estrellado en el suelo. Aquel ataque sería suficiente para eliminar a un soldado promedio, no obstante, Jung-won es diferente, y gracias a su fortalecimiento corporal la libra, apareciendo con enojo en medio del gas venenoso. Inmediatamente el brujo kobold lo arremete en busca de aprovechar su débil estado, apareciendo en la espalda de Jung-won, quien se da cuenta, esquivando el ataque mientras que pregunta cómo era que se atrevía a apuntar a su espalda. Dicho acto rastrero era algo que él odia. Al haber esquivado el ataque, Jung-won toma por el brazo al kobold, sujetándolo y activando inmediatamente su fortalecimiento corporal de nueva cuenta, con lo que le rompe el hocico al bicho. Con alegría, Jung-won expresa haber imaginado múltiples veces este momento, su venganza tras su vuelta al pasado, y ahora gracias a romper su máscara ya no iba a ser capaz de usar magia, estaba completamente a su merced. Pese a ser cercenado, el brujo kobold logró sobrevivir solo porque Jung-won lo quiso así, levantándolo por la cara, apuntando su espada a este mientras que pregunta al bicho si sabe cuántos años pasó este lisiado por su culpa. Había sido cortado por las dagas de sus compañeros muertos en su vida pasada, y el siguiente ataque iba a ser el final, su venganza por la muerte de Park Junmo. De una sola estocada apuñala al monstruo con el posterior mensaje de la hoja nube quien informa que la absorción de la sangre del monstruo élite la estaba llenando de una energía desconocida. Sin embargo, esto todavía no era suficiente, puesto que aún faltaba su venganza por haber dejado en él su cicatriz de la cara, finalizando con un corte en su rostro. Con la hoja nube avisando de la obtención de una habilidad si se llenaba de la energía desconocida, Jung-won daba como concluida exitosamente la inversión de su primer evento traumático. Más sería sacado de su pensamiento por la aparición nuevamente de un mensaje del sistema, avisando sobre la obtención del medallón del diablo, artículo que contiene el poder de la raza diabólica, y el objeto de mayor rango dentro de la serie de medallas. Con sorpresa, Jung-won se pregunta el porqué de que tal objeto apareciera en ese lugar, explicando cómo en su futuro el medallón del infierno pertenecía a él, aquel que con su ejército de no muertos creaba el infierno para la humanidad que sobrevivió, el peor villano de la humanidad con el nombre de Nigromante. Jung-won prácticamente no tiene información sobre este, más que al igual que él contaba con el crecimiento específico, lo cual consta de no poder crecer sus habilidades a través del combate o entrenamiento. En su vida anterior el chico apenas si pudo superar la batalla en su taller de golem de lava azul y gracias a eso consiguió una réplica del medallón, por lo cual se pregunta el motivo de que el original se encuentre allí. Pese a lo sospechoso, se ve obligado a dejar de pensar al estar siendo revelado tras la marcha del gas venenoso, intentando comerse el medallón, pero siendo detenido por Seo Euna,
quien apuntando su espada hacia el chico pregunta por la verdadera identidad del mismo, pero a su vez es felicitado tras su victoria ante el kobold por la mujer sospechosa, presentándose con el hombre de Aena Yu, jefa de la unidad de ataque de Seúl del gremio de la Flor Azul. Al hacer su llegada, Aena dice haber visto todo mientras que se da cuenta de la presencia de Seo Euna llamando la tercera hija del capitán de paladines, a lo cual Euna respondería diciendo que ella se trataba de la capitana del escuadrón de ataque del primer batallón de la tercera brigada de AD, explicando que la mujer se encontraba dentro de su área de operación donde los civiles no tenían permitido su estancia, por tal motivo la echa del lugar, mas Aena ignora sus palabras, y es así como hace su presentación frente al prota. Jung-woo nos la presenta como Aena Yu, la segunda hija del líder del gremio civil más poderoso de Corea, Blue Flower y una jugadora de rango A, la cual al no recibir respuesta del chico pregunta a este si era al caso que no la conocía, cosa por la cual Jung-woo explica el cómo no podría conocerla, ya que incluso si tuviera amnesia, esta continuaría en su mente. Mostrándose a una sirviendo a este como escudo, poniéndose en riesgo con Jung-woo rogándole salir del camino, teniendo así su final frente a los ojos del chico y su asesina, Aena Yu, volviendo nuevamente al presente, con Aena diciendo que si era de ese modo entonces no sabía de la gran oportunidad que se encontraba frente a sus ojos. Contrario a mostrar interés, Jung-woo se encontraba temblando, interrumpiendo de nueva cuenta una pidiendo a la mujer irse mientras que la llama por su nombre, cosa que la molesta, preguntando con enojo si no era que un soldado estaba obligado a llamar a los demás por su rango, era su deber llamar la jefa, viéndose envuelto Jung-woo en un momento incómodo. En ese instante Kanseon se hace presente, y con un solo vistazo es capaz de intuir todo lo acontecido, sin embargo, este procede a dar su saludo a la mujer llamando la jefa del departamento, tal y como quería. Aunque de igual manera a lo dicho por Euna, le pide apartarse del lugar, no sin antes agradecer la ayuda prestada por su gremio, es de tal manera que Aena quejándose, accede a marcharse, pero no sin antes dejar a Jung-woo una forma para comunicarse con esta. Al partir la mujer, Kanseon rápidamente llama la atención del chico, dando la orden a para convertirse en el comandante de escuadrón para la operación Kobold, confiando a los civiles y la designación de los miembros del escuadrón, recordándole que después de todo lo dicho, él en persona tenía que dar las explicaciones de lo sucedido, librando satisfactoriamente el cuestionamiento de Euna. Al pasar de una semana, dentro de la tercera brigada AMT, primer batallón, Jung-woo ya había conseguido absorber el medallón del diablo, aumentando como siempre la cantidad de metal controlable, y sufriendo de un gran dolor, todo debido a que, para fundir el metal, una sala de respiración en su estómago, el chico ya había pasado por esto alguna vez, pero ahora el sufrimiento era peor debido a su debilidad. Se explica que, al haber subestimado la puerta de los kobolds, como era de esperar, hubieron grandes bajas, pero para la fortuna de Jung-woo al igual que del soldado Rasuan Min-tae, Choi Seon había logrado sacar con vida de allí al ya nombrado. Gracias a tal suceso, Jung-woo había aprendido que no se podía con todo solo, adoptando la tarea de entrenar a su pelotón para que sean capaces de defenderse por sí solos, derivando tal acto en la causa de dos problemas. El primero era haber llamado la atención de la sargento Choi Seona, quien comenzó a molestarlo mucho después de ese día, y el segundo fue haber sido convocado por Kanseok, que de nueva cuenta quería ascenderlo, buscando tener un aliado en su objetivo de un mundo sin rangos, prometiendo Jung-woo empezar tal propuesta durante las vacaciones. Pasando de esta manera 3 semanas, dando entrada al primer día de vacaciones, adquiriendo la habilidad de sala de respiración, tras cumplir con las condiciones, esta constaba de 2 subhabilidades. La primera era horno en vivo, la cual permitía acelerar la absorción de metal, infligiendo dolor según la eficiencia del mismo, y la segunda era aliento de fuego, la cual le permitía tirar metal caliente almacenado. Al finalizar la absorción, también lo habían hecho los rumores de estar haciendo cosas indebidas en el baño. Sin embargo, su nivel actual lo ponía en dudas de poder con la siguiente puerta, mostrándose como durante una rueda de prensa, Kanseok que estaba siendo azotado por los cuestionamientos, tras la decisión de abandonar a los ciudadanos dentro de la estación de Seúl, quienes se vieron envueltos en la telaraña de la muerte, totalmente llenos de desesperación dentro de un lugar sin salida. Al recordar esto,
Jung-won es totalmente consciente del peligro que correría al involucrarse en dicha escena con su nivel actual, proponiéndose usar las vacaciones como medio de preparación, chocándose de frente repentinamente fuera de la estación a Choi Seona, la cual se encontraba renegando en contra de los soldados, a la par que trata de echarse un cigarro pidiendo ayuda a Jung-won para prenderlo al notarlo. Pensando, Choi Seona se da cuenta como inconscientemente le mostró a Jung-won su verdadera personalidad, generando un silencio incómodo, mostrándose a estos momentos después dentro del metro, donde queriendo romper el hielo, Choi comenta pensar que los padres del chico deben estar felices de poder verlo después de mucho tiempo, a lo cual contesta este respondiendo que con que sus padres se encontraban muertos. Sin embargo, debido a la reacción de Choi continúa explicando que no era para preocuparse, ya que después de todo, aún contaba con gente que es como su familia, a la par que le viene a la mente las voces de sus antiguos compañeros de lucha, palabras que, según este, eran las adecuadas para nombrarlos. Al finalizar su recorrido, el chico explica cómo cuenta con solo 4 días y 3 noches como vacaciones, tiempo que tenía que ser aprovechado por este para facilitar su camino, iniciando por aumentar su riqueza. El motivo de este primer objetivo nos lo deja saber explicando cómo el ya multitrillonario y dueño de Blue Tree, Gordon Tracy, gracias a su enorme riqueza logró adquirir tanto a personas de alto rango, como artículos, sujetando de esta manera las riendas de todo. Había varias razones por las cuales perdieron contra el villano, pero la más importante de todas era el dinero, por eso su propósito ahora era el alejarse de sus garras en su juego, usando como palanca su conocimiento del futuro, para generar un efecto de bola de nieve al invertir con información privilegiada. Consecuente a esto, debía encontrar a alguien que no lo traicione durante ese recorrido, acercándose poco a poco a un departamento en donde se escucha una lucha. El interior del lugar estaba siendo llenado por los reclamos de un sujeto a otro, quienes nos hacen saber que el motivo de la discusión era la falta de trabajo digno de ser hecho por el peli plateado, deteniendo el escándalo la repentina llegada de Jung-won, quien pasa a ser saludado por el ya nombrado, mostrándose por consiguiente una escena del pasado, en donde este mismo hace su presentación ante Jung-won con el nombre de Lee Won-cho. Más contrario a su recuerdo, Jung-won se muestra hostil, pasando del chico y yendo directamente hasta el chico que estaba siendo buleado, cosa que no es pasada por alto por parte de Won-chul, que pasa a reclamar por tal comportamiento, proponiendo recordar los momentos vividos, volviendo a la escena del pasado hasta el momento en donde Jung-won despierta su habilidad, momento observado por sus compañeros de colegio quienes desmeritan su habilidad diciendo que era una broma, recibiendo a su vez un golpe por parte de Won-chul, quien al sentirse humillado responde con enojo, puesto que con tal habilidad según él no era digno de llamarse despertado. De manera que volvemos al presente, donde el chico llamado Jung hace el intento de detener al matón, quien con ganas de desquitar su furia se acerca a Jung-won diciendo tener la intención de eliminarlo. Más contrario a lo esperado, Jung-won responde diciendo que se atreviera, siendo arremetido por Won-chul, quien se detiene milímetros antes de ser herido por múltiples objetos perforantes. De manera calmada Jung-won comenta el no poder garantizar su victoria contra él, pero que, sin embargo, lo que ciertamente podía conseguir era dejarlo lisiado, tanto como para que no pueda usar su habilidad como luchador cuerpo a cuerpo, habiendo otra interrupción, pero ahora por parte de un compañero de Won-chul, quien había llegado buscando a este, preguntando qué estaba pasando, a lo cual Jung-won responde disculpándose con el matón. Abrazando al peli plateado, Jung-won le comenta al oído el saber cómo este fue echado por el gremio del Tigre Blanco al orinarse en los pantalones tras su primera incursión, es por tal motivo que enojado, el chico le pide irse al diablo. Tras aquel encuentro, Jung-won y Jung por fin logran reunirse, en donde el prota comenta su plan, dejando incrédulo al sujeto el cual dice que, si esto es verdad, sería la oportunidad de un cambio de vida. Dando paso de nueva cuenta a la pareja de matones, en donde el sujeto calvo pregunta si realmente ese era un trabajo para ellos, dándose cuenta del estado de Won-chul quien mantenía su enojo, ambiente que, al no ser leído por uno de los encargados, caminaría hasta este, cuestionando al chico su falta de liderazgo para con su grupo, recordando que el lugar era reservado, por ende el cometer errores así les costaría el puesto, recibiendo como contestación un puño en su cara, cayendo y siendo molido a puños en el suelo, mientras era observado por sus subordinados con impacto.
Volviendo de nueva cuenta con Jung, se nos hace presentación de este con otro nombre, siendo Park Cheol-soo, líder del gremio OPE, poseedor de la clase analista, el cual había tenido la tarea en el futuro de potenciar las habilidades de Jung-won. Continuando con su charla con un simple vistazo, Cheol-soo no había logrado esconder su asombro ante la irreal situación, cosa que Jung-won se dice comprender, puesto que nadie en la Tierra aparece presentándote una oportunidad tan mágica como esa gratis. El bocazas para incrementar la confianza del chico, incluso mostró las tarjetas de invitación que había recibido de las élites, preguntando a Cheol-soo si era eso suficiente para creer en él, teniendo una respuesta positiva por parte del ya nombrado, puesto que incluso le había sido mostrado un chat privado que lo confirmaba. Es de esta manera que tras serle encomendado el poco dinero que le habían dejado sus padres a Jung-won, Cheol-soo se da cuenta de la confianza genuina que el chico le tenía. Mientras que sostiene su mano. Remitiéndonos hasta el pasado en donde sentados en la acera, Jung-won se encontraba siendo consolado por Cheol-soo, quien sabiendo el dolor de su amigo al sentirse inútil explica cómo nadie en el mundo carece de talento, puesto que dicha palabra había sido reemplazada por el superpoder, alentando a este a luchar para que su habilidad sea reconocida como tal. Dicho recuerdo era uno de los muchos motivos por los cuales Jung-won se sentía agradecido, por lo cual cualquier gesto bueno que pudiera tener con él no era una pena. Se explica cómo el futuro se había visto envuelto por la llegada de seres de otro mundo, quienes, al compartir su tecnología con la humanidad, se habían convertido en algo importante para detener las puertas y las olas a punto de venir, por lo que su segundo objetivo era conseguir a alguien que se pueda comunicar con estos y le transmita su tecnología. Encontrándose Jung-won en el callejón del herrero de Jeongdeonpo, con la intención de adelantar camino a los villanos, consiguiendo a 7 enanos maestros para forjar la primera arma maestra, abriéndose paso dentro de una herrería, se nos hace la presentación de un viejo herrero un poco antipático con el nombre de artesano Kang Jeongdu, sujeto que fue despedido del gremio de herreros por sus excentricidades, por lo que se encuentra luchando financieramente. No obstante, su trabajo es de admirar. Justo en ese momento, frente a los ojos de Jung-won estaba siendo forjada la jabalina del cazador de dragones, que más tarde será clavada en el corazón del dragón Tarax, por lo que estaba siendo testigo de la creación del primer objeto grado maestro dentro del destartalado taller. En eso, siendo llamado castroso, Jung-won es sacado de su pensamiento por una chica la cual tras un leve vistazo y un intercambio de miradas se nos es presentada con el nombre de Kang Baek-seol. Con un vistazo rápido esta deja ver su ambición por el dinero al darse cuenta de lo cara que era la ropa que Jung-wook estaba usando, cambiado su actitud hacia él y atendiendo a este amablemente. Las compras de este alcanzaron un valor de 18 millones de won, adquiriendo metal mágico venenoso y cuentas de aleación de tungsteno mistril, compra que ante los ojos de Jeongdu era bastante curiosa, puesto que claramente se puede notar que Jung-won no es un herrero, pasando a ser ayudado por Baek-seol quien le pide a su abuelo no cuestionar tal compra. Al despedirse de la chica, Jung-won en su mente se disculpa con esta, ya que, a diferencia de sus otros compañeros de armas, a ella la había llamado a la batalla, por lo que se promete que en esta oportunidad sí la iba a proteger, teniendo fe de que el comportamiento de ésta se mantenga igual a como recuerda. Llegada la noche, dentro del lugar en donde se estaba hospedando, Jung-won comienza el consumo del metal con el propósito de aumentar su nivel antes del final de sus vacaciones, tarea que en el pasado no fuera sido posible, pero que ahora gracias a la sala de aliento iba a conseguir. Más el proceso de fundición llenaba su estómago de un gran dolor que no tenía más remedio que aguantar si quería llegar a tiempo antes del incidente de la estación de Seúl. 2 días después, el compañero de Wonchul quien se había encargado de seguir al prota aparece frente a su hotel junto al ya nombrado, explicando a este cómo Jung-won mantenía una racha de 2 días seguidos encerrado en el sitio. Ya dentro de la habitación se nos presentan las estadísticas del chico, quien había adquirido el nivel 2 de resistencia al veneno, característica por la que se encontraba decepcionado, destacando que al menos con el metal digerido ahora iba a ser capaz de manejar unas 60 dagas, y siendo dotado con la habilidad de rasgo. Se trataba de la capacidad de destrozar metal, y era suficiente consolación para este, quien rápidamente nota a alguien acercándose a su puerta. Esta es rota, dejándose ver a Wonchul quien no venía con buenas intenciones, siendo algo que sabía Jung-won pidiendo al sujeto largarse ya que al ser soldado sus acciones estaban limitadas, petición obviamente ignorada,
pasando a ser atacado. El resultado de su ataque es evidente, y al saber que no podría pararlo con palabras, Jung-won planea seguir con la lucha fuera del lugar para que no haya heridos. La manera de tratar a la situación le parece arrogante y molesta a Won-chul, por esto ataca a Jung-won, quien al esquivar el golpe comenta como hasta hace 2 días seguía pareciendo un debilucho, mas las cosas habían cambiado. En el suelo, Won-chul contesta que el chico estaba siendo muy arrogante al haber tenido suerte en darle un golpe, proponiéndose cambiar esto, activando de tal manera un artefacto el cual hace que Jung-won pregunte si no tenía en mente a los civiles, saltando por la ventana tras la negativa de su oponente, consiguiendo ser golpeado por Won-chul y atravesando la pared. Siguiendo la trayectoria de Jung-won, Won-chul trata de continuar su ataque, sin embargo, en el aire, Jung-won utiliza su fortalecimiento corporal, seguido de su control mental, activando una cadena de habilidades la cual le permitió cambiar su trayectoria en el aire, logrando esquivar el ataque. Tras esto, Jung-won comenta como a pesar de lo sorprendente, tal cadena de habilidades no era comparable a la de su vida anterior, esquivando ahora a Won-chul, quien caía sobre este con un golpe. El ya nombrado pregunta si va a continuar esquivando como una rata y lo alienta para que lo vuelva a atacar, para posterior a esto iniciar una ráfaga de golpes, haciendo temblar el lugar. Teniendo en cuenta todos los civiles presentes, Jung-won sabe claramente que si se propasa en público como oficial militar podría arruinar sus planes con la puerta de la estación de Seúl. Won-chul nota el porqué de limitarse y es por eso que trata de resolverlo, cosa que Jung-won trata de impedir, preguntando si era al caso que no notaba a las personas inocentes que no tenían nada que ver en sus problemas. Ante esto Won-chul responde que era el precio a pagar al hacerlo enojar, y arremete en contra del edificio, contestando el peli azul que este se trataba de un idiota, no teniendo más remedio que acabar con su vida de jugador, de tal manera que antes de ser impactado rompe la pierna de Won-chul, cayendo este lleno de dolor. Jung-won se acerca poco a poco a este, quien trata de alejarlo, con el deseo de preguntar cuál era el motivo de ser así, ante lo cual Won-chul contesta diciendo que los malditos mosquitos molestos deben ser eliminados, quedando claro ahora para Jung-won la razón de la expulsión de este fuera de la manada. Los jugadores como él no deben existir, es lo que piensa el prota, y Won-chul al sentirse juzgado continúa con su actitud prepotente, motivo por el cual Jung-won, poniendo un trozo de metal en su nuca, promete que si vuelve a aparecer ante su vista se iba a asegurar de que no volviera a caminar. Tiempo después, como era de esperar, tras lo sucedido Jung-won tuvo que rendir declaraciones a la Fuerza Operativa de Despertados, saliendo libre gracias a que su testimonio concordaba con el de los testigos, diciendo el sujeto que estaba haciendo las preguntas, que esta era su primera vez viendo a un rango bajo salir ileso de un combate con alguien así, contestando Jung-won que todo se debía a que el greave de Won-chul se había roto. El greave era la armadura que éste llevaba puesta. Es de tal manera que se marcha del lugar, saliendo a toda velocidad en dirección de la estación de Seúl. Este recuerda cómo fue consciente de tal suceso gracias a las noticias, convirtiéndose en el único evento no vivido por él de primera mano, así que se encontraba consciente de las posibles variables. No obstante, al llegar al lugar se pregunta a sí mismo si podrá tener éxito, y al entrar explica cómo su deseo de explorar sin límites la situación lo llamaba, mas se encontraba limitado, puesto que un villano se encontraba escondido, viéndose obligado a no llamar la atención para poder cambiar el futuro. Es así como faltando 2 minutos es encontrado por Choi, quien lo deja sorprendido. Esta alega haberlo estado buscando, siendo el motivo su anterior lucha y posterior interrogación. Gracias a esto tenía al batallón loco. Sin embargo, Jung-won se pregunta cómo ella dio con su paradero, habiendo olvidado que él mismo había contado sus planes dentro del metro. En su anterior vida Choi Seon-han no estaba presente en tal puerta, el chico había cambiado el futuro, aunque ya no tenía tiempo para pensar, la puerta abriría en 1 minuto. Es por tal motivo que ignorando a Choi comienza su plan, tirando de la nada muchas canicas de metal al suelo. Cosa que sorprende a los presentes al igual que la chica quien recibe la orden de parte de Jung-won de correr hacia las máscaras de gas, situación que deja a Choi pasmada. Tras las instrucciones, una gran onda de gas azota a los presentes, es de tal forma que la puerta anuncia su apertura, dando paso a través de esta a una criatura, siendo la señal para que Choi empezara a correr.
Instantes antes de lo sucedido, una madre y su hija se estaban despidiendo justo enfrente de la estación, con la chica teniendo un mal presentimiento acerca del bienestar de su madre, confirmando estas al ser expulsada hasta el suelo debido a la apertura de la puerta que había absorbido a su madre. En el pináculo de la esfera se hizo presente un mensaje del sistema, el cual anuncia la apertura del evento especial. Las condiciones de la puerta permiten entrar, pero no salir de esta, pudiéndolo hacer solamente aquellos por debajo del nivel 15, además de que la forma de salir era sobrevivir 6 horas dentro tras la derrota del jefe. Es así como volvemos con el protagonista al mismo instante de la caída del primer monstruo, el cual iniciaría los disturbios. Iniciando la corrida, Jung-won, tal y como lo había hecho antes, da la orden a Seona para que escape, aunque honrando su estatus, la chica se niega a hacer esto, alegando que se trataba de un soldado. Sin embargo, sabe perfectamente que se trata de una no combatiente. Es por esto que, al ser su superior, Seona da la orden a Jung-won para que regrese con vida, atendiendo el chico a esto. De tal forma que se cambiaría de escena, en donde Kanseok se le encontraba siendo cuestionada su decisión de comisionar a un solo soldado de clase F por parte del general de la brigada, comentando el grandote su racionamiento y lo que piensa sobre los rangos, explicando el funcionamiento de las clasificaciones. Estas no se encuentran estrechamente ligadas al nivel del jugador, sirviendo simplemente como métricas básicas para valorar las expectativas puestas sobre rasgos y compatibilidad en incursiones, con el problema que, al hacer esto, en el campo se pueden perder habilidades no valoradas. El general de la brigada, Choi Jung-cheol, que ostenta el rango 31 entre el grado A de Corea del Sur, pregunta al grandote si lo estaba tomando por idiota, dándonos la explicación de que gracias a los rangos era que conseguían mantener atado a todo el talento perteneciente a AMT, agregando que seguir con la idea de abolir los rangos solamente iba a traer a la disolución de la organización. De repente tal acalorada discusión se ve interrumpida ante la llegada de un mensaje directamente para el general, el cual pone al tanto a los presentes de la apertura de la puerta, que es clasificada como un evento desafortunado, haciendo introducción al evento desafortunado como aquel que afecta a un área específica, impartiendo debuff a los jugadores o reglas que dificultan la desmantelación de la misma. De vuelta en la estación, el personal de seguridad estaba haciendo lo posible para mantener a la bestia a raya, aunque debido al rango de los sujetos, la tarea era algo imposible. Sin embargo, el jefe de escuadrón, presentado como Eon Manu, no estaba dispuesto a rendirse. Por consiguiente, al ver que el fuego no funciona, ordena a sus hombres atacar a las patas con ataques de hielo. Como resultado a este ataque, consiguen ralentizar a la bestia, sabiendo Manu que esto no duraría mucho. Es por tal motivo que, haciendo honor a su clase de gladiador, arremete en contra de esta queriendo hacer el mayor daño que pueda. Más de manera inesperada, su ataque furtivo aéreo es cancelado por el bicho, que reacciona antes de lo esperado, quedando a merced de este, pero usando rápidamente su escudo ante una inesperada orden. Haciendo uso del escudo como un espejo, el guardia es empujado por la fuerza de repulsión de las canicas, a la par que era explicado por Jung-won que la bestia tenía el nombre de araña de coraza venenosa, la cual cuenta con una piel gruesa de acero, por lo que los ataques normales no lo harán daño. Es así como el chico hace presencia en el combate, preguntado a sí mismo si con sus 2 días de preparación iba a ser capaz de hacerle frente. Al darse cuenta de su dudar, cambia rápidamente su perspectiva y se prepara para comprobarlo. Activando su habilidad triturar metal, a medida que la forzaba más humana bajaba con más fuerza, más consiguió tener resultado y la espalda del monstruo fue destruida. Esto asombra a los presentes, aumentando la confianza de Jung-won al ver el resultado. Iba a ser capaz de cerrar la puerta él solo, dando luz a su verdadero objetivo, quedarse con todos los artefactos para sí mismo. Con euforia pide a la criatura gritar más, ya que iba a acabar con ellas de un solo golpe, lanzando sus canicas a la herida que le había hecho, buscando saber si sus huesos también eran de metal. Al hacer uso de rotación de metal logra acabar con el bicho, el cual cae frente a estos. Incrédulo, el jefe de escuadrón se pregunta si tal acto era posible. Su largo recorrido lo ha hecho consciente del poder de los grado A en varias ocasiones. Sin embargo, nunca se había topado con un grado A relajado en esta situación. Es por tal motivo que se pregunta si el chico hacía parte de la élite de los poco nombrados grado S, aunque rápidamente se nos muestra un rostro oculto con rasgos parecidos a los de Manu, quejándose de Jung-won y de su aparición para arruinar sus planes. Dejando eso de lado,
Manu hace su presentación ante el prota, llamando a este jugador de rango S, no obstante, Jung-won pide a este que no se relaje, puesto que las cosas no habían terminado, dándose entrada a un mayor número de arañas de coraza venenosa, número que gracias a su anterior victoria el chico creía firmemente que podía vencer y hacerse con el control de la puerta. Paralelo a esto varios pelotones se habían instalado y estaban listos junto al lado de la zona de la estación de Seúl, habiendo entre estos dos quienes formaban parte del gremio Blue Flower, en donde uno pregunta si no era suficiente reuniendo la mayor cantidad de magos para romper la barrera, contestando su otro compañero que eso era algo que no se debía hacer y todo porque se trataba de una regla de la puerta, por consiguiente, lo único que podían hacer era esperar. En dos helicópteros Kanseok y Aena se hacen presentes en la escena, en donde al estar juntos pregunta el hombre primero a Aena por el número de hombres que había traído el gremio Blue Flower, a lo cual la chica responde con que solo uno, ahora cuestionando si realmente el líder tenía planeado dejar entrar al pelotón de rescate, puesto que iban a morir. Más Kanseok dando prioridad a las 800 vidas que se encontraban adentro, responde diciendo que se trataba de su trabajo, además que contaba con alguien de confianza dentro del lugar. Usando la misma estrategia que antes, Jung-won inicia la eliminación de las arañas de coraza venenosa, esquivando un ataque furtivo por parte de una de estas, flotando y dando la orden inmediata a los guardias para que congelen sus patas, y así lo harían. Sin embargo, estos monstruos no se la dejarían tan fácil, al tener la guardia baja. Uno de los celadores es atacado por sorpresa, cosa que Jung-won nota y enojado contrarresta, salvando la vida de aquella chica. En ese mismo instante la araña congelada nuevamente vuelve al ruedo, sin embargo, confiado, el chico le pide a esta que se ponga al día con su compañera, usando su triturar en la cabeza del insecto, consiguiendo su victoria. Tal acto era visto de nueva cuenta por aquel hombre misterioso, quien, dentro de las sombras, piensa en lo imposible que un jugador de tal calibre estuviera dentro del metro, dando por perdida su primera misión, cosa la cual lamenta. Al dar por terminada la primera oleada, Manu reúne a sus hombres frente a Jung-won para dar las gracias a este, dirigiéndose a él como un jugador de alto rango. Pese a esto, sus palabras son pasadas por alto por Jung-won, quien lanza una mirada seria a los presentes, sonrojando a la mujer que salvó, pero encontrándose decepcionado al pensar que era extraño ya que, según su información, aquella persona se trataba de un guardia de seguridad. Seona llamando a este por su nombre hace su aparición, no obstante, su interacción con el chico deja extrañado a Manu, comenta que nadie puede dar órdenes a un clase S, por eso se pregunta hasta qué punto logró llegar la milicia. Seona comenta cómo había conseguido manejar la situación, poniendo a salvo a los civiles tras dividirlos en pequeños grupos, ahora queriendo saber si ya había terminado la primera ola, a la vez que pide informar al sexto escuadrón, y Manu pregunta a este por su rango. Ignorando tales peticiones, serio Jung-won comenta la posibilidad de que se trate de una puerta doble, cosa que sorprende a los presentes, pero que el chico toma como oportunidad. Al no encontrar al responsable dentro de los guardias, lo más seguro es que ahora esté escondido como uno de los 800 civiles, teniendo que pensar en la manera de cazarlo. Por fuera de la puerta Kanseok nombra al teniente Lee Min-hee como comandante de campo para la operación que se estaba llevando a cabo, palabras que no son tomadas de buena manera por sus soldados quienes no confían en él debido a su anterior rango, cosa que Kanseok consiguió calmar. Expresa que a él también le pesa el hecho de mandar a miembros de rango bajo allí, pero que la vida de los ciudadanos está en riesgo, son soldados y tenían que entenderlo. Estas no eran todas las órdenes y llamando a Lee Min-hee le dice que espera que al encontrarse con Jung-won se asegure de incorporar su opinión dentro de su operación, dejando al chico pasmado. Tal y como ya lo había dicho Jung-won, el evento se trataba de una doble puerta, y al vencer la primera el sujeto que el chico estaba buscando había fallado la primer tarea dentro de una lista de misiones, siendo la siguiente lograr la masacre de 500 civiles. Llamando a la calma el sujeto se dice a sí mismo que debe aguantar, comenta que gracias a esta misión conseguirá su ascensión a villano normal, se trata de una oportunidad exclusiva que podría cambiar su vida, sin embargo, un ataque que no espera lo sorprende, consiguiendo bloquear este a pocos centímetros. Rápidamente el sujeto se da cuenta de la identidad del agresor, apareciendo frente a este Jung-won quien desmantela su plan.
El chico comenta cómo el villano había eliminado a uno de los guardias pensando en la posibilidad de que hubiese más jugadores dentro de los civiles, robando su identidad para evitar sospechas y luego eliminarlos. Jung-won elogia su plan y saluda a este por el nombre de Yang Ho-seop, introduciendo al sujeto como jugador de clase B, candidato a villano, y que además cuenta con la habilidad de canibalismo, un villano que con el tiempo ascenderá a rango A, consiguiendo el nombre de Tentáculo Negro. Seop menciona no saber la identidad de este, pero iba a hacerle lamentar haberle nombrado la palabra villano, al asumir que se trataba de un jugador rango A. Seop explica que sabía sobre su habilidad de manipular metal, y que también confía mucho en esta. No obstante, se estaba equivocando, ya que sin importar el poder de Jung-won su bola de metal no iba a poder atravesarlo. Jung-won estaba de acuerdo, pero había traído algo para contrarrestar la compatibilidad de habilidad. En escenas del pasado, las raíces de la habilidad de Seop lo habían envuelto todo en busca del emperador de acero. Este quería saber si Jung-won quería ver a todos siendo devorados, con el ya nombrado en medio de la situación con un estado deplorable. Volviendo al presente, Jung-won con confianza arremete en contra de su enemigo, con este sorprendido al pensar que el chico se trataba de alguien de tipo tirador al igual que él, defendiendo a cuestas el feroz ataque cuerpo a cuerpo, mientras que Jung-won evade los golpes de las raíces. Seop se encontraba extrañado por tal comportamiento. Tales ataques no iban a funcionar en contra de él y sin embargo lo continuaba haciendo. Bloqueándolo todo, Seop llama tonto al protagonista y lo incita a seguir atacando. Después de todo, el resultado sería el mismo, esto es lo que haría y montando al villano, Jung-won alega que es suficiente leña. Seop pregunta si pensaba lograr algo al acercarse y usando sus raíces sujeta el brazo del joven, diciendo que iba a devorar estos a mordiscos, pero gracias al endurecimiento dicho acto no iba a poder ser, teniendo enfrente la boca de Jung-won llena de llamas. ¿Cómo era que un tipo que lanza bolas de metal ahora contaba con fuego? Eso es lo que se pregunta Seop, quien, acorralado, pide un pare a Jung-won mientras que menciona estar en medio de una misión. Así que si lo deja vivir iba a dejar a este todos los objetos. En palabras del villano había logrado pensar rápido, se trata de una buena propuesta y no había razón para que el chico se negase. Patético, así se refiere Jung-won a Seop, comenta que incluso en esta vida seguía siendo de la misma manera. Dichas palabras dejan pasmado a Seop, instantes antes de ser calcinado. Ya en la entrada de la puerta, el pelotón de rescate con sus últimas preparaciones estaba listo para entrar, haciendo esto uno por uno en medio de la advertencia del sistema recalcando que era un lugar peligroso. Junmo horrorizado grita al ver las arañas, gracias a esto siendo escuchados, preguntando Manu quién se encontraba ahí. Lee Min presenta al batallón y es así como el equipo de rescate se reúne con los rehenes de la puerta. Manu le explica a Min el estado actual de la situación, comenta que los civiles habían sido evacuados por una miembro de AMT de quien todavía reciben instrucciones. Esto sorprende a Min, el cual pregunta por su estado y ubicación. Ante la positiva de su estado, Manu narra cómo se encontraban en la búsqueda de Jung-won de quien también estaban recibiendo órdenes. Al escuchar esto Junmo comenta que lo han estado haciendo bien, cosa a la cual contesta Min callando a este mientras que menciona el rango de quien han estado recibiendo órdenes. Se trata de un soldado rango F y de ahora en adelante las órdenes que iban a seguir iban a ser de él, alguien de rango C. Ante esto Manu pregunta cómo había entrado el chico. Después de todo había una restricción de nivel 15, Min no sabe cómo responder, es así como Manu le hace saber el estar al tanto del rango de Jung-won. No obstante, lo sigue porque es digno de hacerlo. Él también se trataba de un rango C, por tal motivo pregunta el porqué de tener que seguir al líder del pelotón. Continuando, Manu pregunta al chico el método para salvarlos de la situación. Se trataba de un evento desafortunado así que esperaba una buena respuesta. Min desorientado responde nerviosamente, siendo sacado del momento incómodo por Seona, quien llega en busca del líder de grupo, lanzándose el pelirrojo a esta con preocupación y, sin embargo, Seona pregunta a este cómo había entrado, pero al tratar de responder Min es ignorado ya que Seona preocupada comenta cómo los civiles se habían enterado de la puerta doble. Los guardias como pueden tratan de contener el enojo de los civiles, sin embargo, en estos ya estaba clavada la idea de que habían sido engañados y su función era como escudos de carne. La guardia de antes pregunta el origen de tales ideas, recibiendo como respuesta que había sido de parte de un guardia con una cicatriz en la cara.
De vuelta con Seop, quemado, comenta el tiempo que le ha llevado prepararse, siendo injusto el no lograr aprovechar tal oportunidad, palabras que Jung-won no está dispuesto a escuchar, terminando con su vida. Como resultado de tal acto, ante Jung-won inicia la apertura de una puerta, que poco a poco, mientras se abre deja ver a dos hermosas ángeles acercándose. Rodeando a este, la salud y el mana del chico inician su restauración y al finalizar el mensaje del sistema deja saber sobre una nueva misión, gracias a la derrota del traidor de la humanidad. Jung-won había recibido la oportunidad única de ser un guardián, aunque en las manos del chico estaba la decisión de rechazarla o no, y naturalmente ya todo estaba decidido. Con cara seria Jung-won responde que no. Esto sorprende a los ángeles y deja aparecer un mensaje que le pregunta si está seguro, pero según en palabras del prota, aunque el pretexto de la misión de guardián de la humanidad es buena, es contraproducente, y todo debido a que solo se trataba de un grupo, además que pese a tener objetos garantizados, su accionar estaría siendo constantemente restringido. El objetivo era simple, no siendo lo mismo con los humanos, quienes si tienen mala suerte pueden guardar a un villano quien logre obtener su misma misión, tal y como Gordon Tracy, ya que este también era un guardián. Con enojo Jung-won deja en claro su decisión cerrando la puerta, para que seguido gracias a su metal control conseguir una llave de en medio de los esqueletos. El sistema felicita al chico y le hace honores al obtener la primera recompensa del evento suerte, la llave de armería acásica número 2. Era el objetivo que Seop estaba tan desesperado por conseguir, tanto como para hacer un genocidio. La razón indica a Jung-won que el objeto era muy importante para los villanos, es por tal motivo que se lo iba a quedar, convirtiéndose en su piedra en el zapato. Haciendo acto de presencia Manu se proclama como el único guardia con una cicatriz en el rostro, no obstante, el civil no logra reconocerlo. Pese a lo extraño de la situación el hombre no borra de su mente la idea de ser usados como escudos de carne, idea escuchada por Jung-won quien dice que incluso muerto, Seop lo seguía jodiendo. Min trata de intervenir argumentando que ahora estaban seguros al tener al pelotón de rescate para ayudar, a lo cual uno de los sujetos refuta con enojo que esperaban conseguir con solo 6 hombres. Haciendo acto de presencia Jung-won llama la atención de los presentes, pidiendo orden, ya que iban a morir todos si no guardaban la compostura, los hombres alegan que su comportamiento se debía a que no podían confiar en este, a lo cual contesta Jung-won que era la única opción que tenían para sobrevivir. Tal resolución deja atónitos a los presentes, más Jung-won agrega que después de todo, los guardias de la estación habían arriesgado sus vidas para ayudarlos, eso debería bastar para obtener su confianza, nadie ahí haría lo mismo y es así como consigue calmarlos. Min reclama a Jung-won por su forma de tratar a los civiles, mencionando este último el haber conseguido bloquear la puerta doble, no dejando de sorprender a los presentes. Aunque es diferente con Min quien piensa que de nueva cuenta Jung-won se encontraba mintiendo. Ignorando la acusación Jung-won agrega que la segunda oleada empezará pronto, es por tal motivo que da la orden a los civiles de esconderse lo mejor posible, pidiendo a los guardias y soldados que lo sigan. Las órdenes son acatadas rápidamente por los presentes, sorprendiendo a Min, preguntándose qué era esa autoridad de mando, no había tenido espacio para decir nada y era algo que nunca había esperado de Jung-won. Junmo reunido con sus superiores hace entrega de las armas de estos, gesto agradecido por el cabo, tras esto Jung-won pide a todos reunirse, y al hacerlo el chico explica cómo gracias a su piel de metal y la ayuda de la guardia, este había conseguido vencer. Aunque siendo sincero explica que tales bichos estaban cortos como para ser lo peor de un evento desafortunado. Manu piensa lo mismo, y Jung-won añade que podría ser debido a que fue la primera ronda, el evento desafortunado al contar con características especiales debería tener etapas, por lo que sin bajar la guardia deben tener en cuenta a monstruos que añadan a sí mismos las habilidades de las arañas. Con enojo Min nota como el prota no solo era el líder interino del pelotón, sino que también de los guardias, no entendiendo el motivo de que, según él, sigan al llamado perdedor. Con esto en mente, era necesario usar las máscaras de gas de antemano, agregando que sin importar el tamaño de la estación de Seúl, el gas lo iba a cubrir todo, consecuentemente los civiles terminarían expuestos a este, por lo que si querían salvarlos tenían que llevar la lucha hacia la plataforma exterior a toda costa. Dejando esto de lado para dar paso a la explicación del plan.
Al dar inicio a la primera ola, era necesario que alguien llame su atención y los atraiga hacia el lugar. Jung-won se iba a encargar de esto, lo cual, una vez hecho, guardias y pelotón que esperarían en unidades iniciarían el ataque desde lugares donde se pudieran cubrir y ocultar. Explica que similar a la primera ola, lo único que tendrían que hacer es atar sus pies y esperar su momento, siempre manteniendo la distancia entre ellos y el enemigo. Jung-won, gracias a su triturar, era el encargado de eliminar la armadura de los insectos, dejando el ataque final a sus compañeros, quienes gracias a un ataque concentrado logran acabarlas. La siguiente parte del plan se trataba de la más clave. Para tener mayor tasa de éxito, el líder de pelotón junto al vice-líder tendrían el papel de guía desde las alturas, usando la habilidad de Min, Warp, para movilizar al chico, destinando todo el mana del mismo para simplemente atacar. Reconociendo la experiencia y visión de combate, Jung-won dice que la única persona capaz de guiarlos era Min, ya que éste estaba instruido en tácticas de incursión. Min asiente con cierta expresión de alegría al ser reconocidas sus habilidades, dando visto bueno al plan mientras que Jung-won le dejaba todo el mando. Creyendo que todo sería de tal manera, Jung-won da la última señal para que el equipo se prepare, y la apertura de la puerta deja caer frente a estos a la primera criatura. El evento dio inicio y las condiciones seguían siendo las mismas. El derrotar al monstruo jefe o sobrevivir durante 6 horas los iba a liberar del encierro. No obstante, Jung-won no estaba listo para lo que se encontraba frente a sus ojos, entrando en pánico y dando la orden para que todo el mundo corra. Bueno hermanos, muchas gracias por ver el video completo, muy buena forma de valorar mi arduo esfuerzo. Ahora den paso a los miembros hermanos que nos mantienen por este mes.